Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Y aquí en su programa Jesús lo llena todo. Hoy tenemos un tema maravilloso y es el engaño que muchos ignoran. ¿Sabe que el engañador que es Satanás tiene muchas cosas a su favor para engañar a la humanidad? Y vamos a mirar que hasta nuestro Señor Jesucristo, que era el Señor Dios Todopoderoso, lo quería engañar a él. Vamos a mirar la palabra de Dios en Mateo 4, 8 y lo vamos a leer hasta el 10, que nos dice la palabra del Señor. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Vemos el engañador, este engañador que quería engañar a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le estaba mostrando? Los placeres de la vida
el engaño de las riquezas, ¿cierto? Y todo lo pagano le quería engañar. Pero sabe que el Señor Jesús, ahí vemos que todo lo que ofrece Satanás no le agrada a Dios, porque Dios lo reprendió con la palabra de él. Por eso, hermanos, muchos están siendo engañados con lo que ofrece Satanás, con todos los placeres de la vida, con todo lo que el diablo ofrece, ¿cierto? Con fama, con dinero, con mujeres, con adulterio, fornicación, inmundicias, todo ese paganismo. Vemos que aún a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, los está engañando, ¿cierto? Pero ¿por qué a veces nosotros nos dejamos engañar? Porque hace falta que la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso sí la gente, ahí sí no se atesora de la palabra de Dios, con que podamos resistir y reprender al enemigo, que es la palabra, como nuestro Señor Jesucristo lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Vamos a volverlo a leer. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Porque es que a veces ignoramos que el diablo es sutil y mete todas sus garras para engañar. Y como tiene todo a su favor, dice que él es el príncipe de este mundo. Imagínense, tiene todo a su favor para engañar a quienes, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, ¿cierto? A los hombres. Tiene todo a su favor. Entonces vamos a volver a leer Mateo 4, 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Con qué el Señor reprendió al enemigo? Con la palabra. Que ¿sabe por qué el diablo nos engaña? Porque nos falta ¿qué? Escudriñar la palabra de Dios, tener atesorada la palabra de Dios en nuestra vida y saber qué es lo que el diablo quiere engañar a la gente y con qué engaña. ¿Y con qué engaña? Porque a lo bueno le dicen ¿qué? Malo, y a lo malo hoy en día le están diciendo todo está bien, todo es bueno, todo es lícito, ¿cierto? Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no todo viene ni proviene de Dios. No proviene de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios 4:4, que nos dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:4, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Volvámoslo a leer, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está haciendo el diablo? Cegando el entendimiento para que la verdad no esté en nosotros, sino que vivamos una vida de ¿qué? De engaño, porque lo que le conviene al enemigo es que nosotros vivamos en engaño, que creamos que lo que estamos haciendo o lo que estamos metiendo a nuestros hogares, ¿cierto? Lo que estamos viendo, ¿cierto? A veces en nuestros hogares o en nuestra vida es normal, pero no es así. Porque dice que el diablo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio ni la verdad a todos, sino que vivan engañados, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor. Y vamos a mirar aquí en Primera de Pedro 4, 3 al 7, que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, 3
al 7 y dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones abominables e idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Miren lo que dice la palabra del Señor. Basta ya el tiempo que pasa. Cuando no conocíamos de Dios, vivíamos ¿en qué? En tiempo pasado, ¿cierto? En lascivias e idolatría, en hechicerías, en enemistades, en celos, en iras, contiendas, todo eso, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué está pasando con el pueblo? Que viven enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿cierto? Mundanalidad meten a sus hogares. Todo eso está pasando. Cuando el Señor dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo, lo que le agrada a Satanás. Ya basta, ya nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso nosotros ya no vivimos en el tiempo pasado. ¿Y cómo saber que vivimos o no vivimos en el tiempo pasado? Aquí está escrito en la palabra de Dios. Cuando dice el Señor, quítese de vosotros todo lo que no le agrada a Dios. Y dice la palabra del Señor que nosotros no somos del mundo. ¿Ve? Vamos a ir a la palabra de Dios en Santiago 4:4, que nos dice la palabra del Señor en Santiago 4:4, que nos dice la palabra del Señor. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo ni compartimos con el mundo. Hoy en día, ¿qué está pasando? Mucha gente anda en desenfrenos. Es que me voy a ganar al vecino y entonces como voy a ganar al vecino una cervecita, pues comparto con el vecino para ganármelo para el Señor, cuando no es así, ¿cierto? En un festejo, un vinito, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. ¿Para qué? Porque es que hay que darle testimonio a la gente para que vea que nosotros no somos de esos cristianos amargados. Todo eso, cuando la palabra de Dios que dice, mire lo que dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras. O sea que si nosotros hacemos lo que no le agrada a Dios, ¿somos qué? Adúlteros. Vamos en el mismo desenfreno que va el mundo. ¿El mundo qué hace? Sus deleites, ¿cierto? ¿Qué hace? Todo lo que no le agrada a Dios. Y nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿cierto? En diciembre, ¿qué pasa? La gente. No es que todos festejan el nacimiento del Señor Jesucristo, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo que hace el mundano. ¿Qué hace el mundano? Ya ponen el pesebre, ya ponen el arbolito. No, es que yo pongo el arbolito, ¿sabe por qué? Porque es que el arbolito une la familia. Si el arbolito une la familia, entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde quedó? Si es que yo sé que mi Señor es el que une la familia, el que da el amor, el que nos enseña a amar, a tener unidad los unos con los otros, amor los unos con los otros. Entonces quitan al Señor en diciembre y ponen el arbolito para que le una a la familia, porque es que, ¿cierto? Como el vecino también lo hace, como el pagano lo hace, entonces hay que hacerlo, porque es que como nos tenemos que ganar a los vecinos, entonces para que ellos vean que nosotros somos iguales. Así no es. Cuando el Señor que nos dice, oh almas adúlteras, si nosotros somos amigos del mundo, todo lo que hace el mundo, las fiestas que celebra el mundo, todo eso, si nosotros lo hacemos,
Estamos igual que el mundo. ¿Cuál es la diferencia del Hijo de Dios y el mundano y el pagano? ¿Cuál es la diferencia? Y entramos el mundo a nuestra casa, entramos el mundo a la iglesia, entramos el mundo a nuestra vida y no nos damos cuenta porque es que como es normal, eso no es pecado. Preguntémosle al Señor y mire, aquí está en la palabra de Dios, ¿qué es idolatría? ¿Qué es hechicería? Brujería, porque eso es lo que se mueve en diciembre. Con los muñequitos, con todo eso, eso es hechicería y brujería. Por eso nosotros no podemos hacer eso. No compartamos con el mundo porque somos adúlteros espirituales. Y ese es el engaño. Por eso mucha gente va a las iglesias y no tienen un verdadero arrepentimiento porque su corazón lo tienen dividido para Dios cuando les conviene y para el diablo también cuando le conviene. Entonces ahí que no nos distinguimos de los hijos verdaderamente de Dios, porque es que a mí la palabra de Dios me dice que yo no soy del mundo y que no comparta las cosas del mundo. Y que el Señor nos ha apartado del mundo. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo una oración y dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cuál mal? Pues el engaño de Satanás. Todo lo que Satanás ofrece, ese es el engaño. Ese es el engaño. Hoy en día la gente está más trabajando y trabajando en vez de estar leyendo la Biblia. Trabajar no es malo, pero la idolatría ya es pecado. Entonces dejaron de leer la Biblia, dejaron de ayunar, dejaron de orar, dejaron de todo y por eso el diablo vino y cegó y ciega el entendimiento de los incrédulos. Porque cuando nosotros no escudriñamos la palabra, realmente no nos apartamos para Dios, pues no le estamos creyendo a Dios. Eso es sincero, eso es sencillamente así. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15, que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:15. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo, hermano? El Señor no está hablando de la tierra, está hablando del mundo. ¿Cuál es el mundo? El sistema, el gobierno de Satanás, el engaño de todo de Satanás, el engaño en las riquezas, los placeres de la vida, todo lo que el diablo ha puesto, eso es amar al mundo. Y el Señor que nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que hace el mundo, que están en el mundo. ¿Qué hace todo el mundo? En diciembre, ¿no ponen el arbolito? ¿Y nosotros por qué lo hacemos? Si lo hace el mundo. Si lo está haciendo el mundo, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? ¿Para llamar la atención? ¿O estamos adorando a Dios? ¿Será que el Señor se agrada? Tenemos que pedirle al Señor. Por eso hay que escudriñar la palabra del Señor. Mira lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que ahí es el engaño. Mire, que no estemos engañados nosotros. Que no estemos perdiendo el tiempo, sino que realmente estemos en la palabra de Dios y que seamos celosos. Que no vaya a ser que el Señor, cuando nos mande llamar, cuando del día del juicio nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque, mira, la palabra de Dios está para nosotros escudriñarla y saber qué es el verdadero evangelio, qué es lo que Dios quiere. Si el diablo le dijo al Señor, es que si usted se postra y me adora, le daré todos los reinos. El Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque el Señor lo reprendió. ¿Por qué? Porque Él dijo, todo eso no proviene de mi Padre. No proviene de mi Padre.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no estemos engañados y tampoco engañar a otros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre, que esta palabra que hoy el Señor nos da, que sea que nosotros tengamos conciencia y leamos la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Señor por la palabra. Padre, te damos gracias, Padre lindo, precioso. Tú eres maravilloso y tú eres grande y tú eres misericordioso. Señor, enséñanos tu palabra. Señor, que nosotros realmente, Señor, vayamos a lo profundo de tu palabra, Padre lindo. Y que, Señor, tú nos guardes del engaño, Señor. A través de que nosotros leamos la palabra de Dios, tú nos guardas, Señor. No que a lo bueno le digamos malo y a lo malo bueno, sino que realmente nosotros vivamos una vida que le agrade, que te agrade, Señor. Ayúdanos, Padre lindo, a entender tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Cuando el hombre está falto de amor, busca la manera de obtenerlo, lo busca en lugares equivocados, esperando satisfacerse. Corre a unos brazos que también están esperando sentir lo mismo, pero ambos están vacíos y sin amor. Vienen los sentimientos de dolor y frustración. Entonces aparece el verdadero amor, Jesús, que se entregó por nosotros para llenar el vacío que dejó mis malas decisiones. Ahora nos sentimos completos, con esperanza, con felicidad, porque no hay como el amor de Dios. Qué linda historia, la del joven rico. ¿La conoces? Te la cuento. En los días de Jesús había un muchacho muy rico que vino a Jesús y le preguntó: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo cuando me muera? Y entonces Jesús le dijo: cumplís los mandamientos que están en la ley. No hurtarás, no adulterarás, honra a tu padre. Sí, cumplo todo, y desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró y le dijo: una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. El muchacho, que tenía su corazón prendido en las riquezas, se fue triste porque no quería hacer eso. Estaba tan pegado a sus posesiones que no se dio cuenta que eran temporarias. ¿Sabes una cosa? Vivimos a veces así. Tenemos muchas cosas, pero nos falta lo principal. ¿Y qué es lo principal? Pensar que un día esas posesiones nos pueden faltar, nos vamos a quedar solos y necesitamos a Jesús. Léelo en el libro más prohibido del mundo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, párrafo 18.